La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente. Hola, iniciamos una emisión más de Interruptus 660. Pasado es presente. Esta es una emisión en donde abordamos temas actuales con perspectiva histórica y pues transmitimos por Radio Ciudadana 660. Yo soy Carla Mote, les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a conversar acerca de un tema del que seguro tienen mucho que decir. Hay muchísima confrontación, polémica, debate, disputa y eso se va a poner bien interesante. Entonces vamos a hablar de la educación, los libros de texto, la política y hasta los nacionalismos. Pero bueno, antes de iniciar con este tema, quiero saludar a mis colegas y amics. Misael Chaboya, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, días. Querida bandita de Interruptus 660 de Ciudadana, ¿cómo están? Y yo saludo también a Emiliano Canseco. ¿Cómo estás, Emi? Hola amigos, hola a todas y a todas las personas que nos están escuchando en la radio, en sus plataformas digitales. Y bueno, estoy muy contento de esta emisión justo por lo polémico que es, por las discusiones que tal vez saldrán a la luz con sus comentarios o con lo que aquí vayamos platicando. Pero bueno, vamos a entrarle al debate. Y sobre todo que lo vamos a abordar desde la perspectiva histórica, porque la historia siempre tiene mucho que enseñarnos, tenemos mucho que referenciar para entender el presente. Y bueno, pues recientemente, como saben, en nuestro país se presentó una nueva versión de los libros de texto gratuitos. ¿Quién no se acuerda de sus libros de texto? Grandes, yo es más, grandes. Claro, todavía hasta las portadas, los dibujos, yo todavía me acuerdo hasta de los trabalenguas. Los cuentos. Uy, una maravilla. Y pues, como sabemos, esta modificación a los nuevos libros de texto trajo consigo una arremetida mediática también de discusión sobre la pedagogía, el modelo educativo, las escuelas y hasta la implementación en México del comunismo, la cuba-venezualización de nuestro país. Bueno, evidentemente hubo una discusión que fue fundamentalmente política y eso es algo que yo creo que salta, ¿no?, a todas luces. Evidentemente, pues, en toda la historia contemporánea de la educación han existido debates acalorados. No es la primera ocasión en la historia en la que esto sucede. Hemos visto grupos opositores, resistencias y, por supuesto, objetivos políticos. Por eso vamos a platicar de este tema para intentar desentrañarlo desde una perspectiva histórica. Y yo iniciaría con algunas preguntas. ¿Qué opinan si empezamos hablando muy brevemente acerca de qué opinan de las recientes discusiones de la nueva escuela mexicana? ¿Qué elementos ven ustedes que pueden explicarse en cuanto a la educación con una perspectiva histórica? Misael, ¿cómo ves este tema? Híjole, pues está difícil ser breve, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho que decir y a futuro se va a decir mucho justamente sobre esto que le llaman ahora la nueva escuela mexicana. Y en particular me parece fundamental que se discuta públicamente. Creo que es muy sano cuando hay reformas a la enseñanza pública, pues porque justamente es responsabilidad del Estado hacer cumplir el artículo 3 constitucional. Pero la educación también pues se debe implementar con calidad, con buscar justamente formar a una ciudadanía crítica, reflexiva y obviamente también con valores democráticos que deba involucrarse y conocer las acciones de los gobiernos en cuanto al proceso de educación y democratización. Y pues más allá de las reacciones de grupos confesionales, opositores, etcétera. Como la Unión Nacional de Padres de Familia. Exactamente, en torno a la educación sexual o al supuesto comunismo y otros temas que tienen por lo menos un siglo. Creo que la discusión pública sobre los modelos educativos y programas de planes de estudio es más o menos reciente.
y que ha sido encabezada justamente por docentes, quienes están frente a los grupos, quienes han señalado el impacto de las reformas y las políticas neoliberales, por ejemplo, en la educación. Sabemos que dicho impacto ha sido muy fuerte y porque justamente se ha privilegiado esto que se le ha llamado la educación bancaria, la educación con base en competencias por encima de una formación reflexiva y analítica, y además porque en estas reformas se dio mayor peso a aquellos conocimientos que se consideran útiles, ¿no? Aquellos conocimientos que, pues, desde una perspectiva utilitarista han estado menospreciando permanentemente la formación de reflexión social. Por ejemplo, durante los gobiernos previos se debilitó la enseñanza en el área de historia de humanidades y ciencias sociales, hasta incluso se llegó al desaparecimiento de la filosofía en el bachillerato, ¿no? Con Fox. Exactamente, a mí eso me parece muy, muy grave. Sí, a mí algo que me llama mucho la atención, como para darle esta perspectiva histórica, es justo los distintos debates que se han dado en distintos momentos de la historia de México, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las resistencias que tuvo la Asociación de Padres de Familia con respecto a la introducción de la educación sexual, o a una educación como más racionalista, más centrada en, pues tal vez en algunas ideas medio positivistas, pero también que tuvieran como en el centro al ser humano, como este ente racional, darle las habilidades para poder salir adelante, no solo como en esta cuestión utilitarista, sino también de formación humana, formación personal como individuos de una sociedad. Sin embargo, obviamente ha habido estas oposiciones, resistencias que generalmente vienen de grupos conservadores, y eso sin también argumentos. Y sobre todo sin argumentos, ¿no? O sea, quieren como privilegiar también formaciones religiosas sobre formaciones racionalistas o científicas, ¿no? Laicas. Entonces, creo que a mí lo que me llama la atención es pensar qué educación está fuera de la ideología también, ¿no? Claro. O sea, en todo sexenio, en toda propuesta de gobierno, en toda propuesta política, hay una reflexión ideológica y hay una formación ideológica que se le quiere dar a los ciudadanos. Evidentemente va a haber determinadas tendencias dependiendo qué gobiernos... ¿Qué modelo de país se está buscando, no? Exactamente. Y obviamente pues uno pudiera estar tal vez más de acuerdo con una mirada más humanista, ¿no? Pero tal vez los tecnócratas tienen una visión mucho más... de productividad. De productividad. Aprende matemáticas y física, nada más, ¿no? Sí, porque eso es lo que te va a traer dinero, y ellos ensalzan la competencia y el mérito. Exacto. Y bueno, creo que es interesante pensar en qué educaciones tal vez pueden estar en contrapunto a este tipo de formación. No sé qué ejemplos se les pudiera ocurrir a ustedes. Pues es que hay muchos ejemplos. Yo estaba pensando en unos hitos, ¿no? De nuestra historia. Y para contextualizar todo lo que comentaste, Emiliano, de que no hay educación sin ideología, yo señalaría que eso sucede porque la educación está planteada desde el Estado. La educación, como la tenemos en México, es resultado de la Revolución Mexicana y surge desde que empiezan a escribir la Constitución de 1917 como un anhelo, como un proyecto de los revolucionarios bajo 3 pilares, que es gratuidad, laicidad y obligatoriedad, que están en el artículo 3 de la Constitución. Y entonces a partir de eso pues empiezan a haber instituciones que paulatinamente van a dotar a la mayoría de la población, o ese es el anhelo de educación. Y en 1921, o sea, pensemos que pasaron en realidad no tantos años, fueron 4 años para que se creara la Secretaría de Educación Pública, y entonces ya existe una infraestructura estatal para poder dotar de educación, que es algo que hay que explicarlo de forma muy tajante, que la educación que existía en México desde la época novohispana hasta el porfiriato está controlada por la Iglesia. Es muy importante dar una educación laica con un sentido científico, y por eso, por ejemplo, la educación que es la propuesta del cardenismo, que es Cárdenas el revolucionario más radical de su momento, se llamó educación socialista porque pretendió justamente tener una pedagogía basada en la ciencia y no en el fanatismo religioso. Entonces, bueno, digamos que para mí es bien importante que históricamente hablemos de cómo han, avanzado los proyectos educativos en nuestro país a la luz de la cultura revolucionaria y también del nacionalismo. Yo quisiera añadir otro elemento histórico porque
el artículo 3 constitucional y la idea de la educación laica, pública y gratuita está ya desde la Constitución de 1857. Sí. Entonces también es un proyecto liberal, es decir, no solo surge en el proyecto postrevolucionario o revolucionario, sino que estaba ya previamente, y las transformaciones que hubo justamente en la Universidad Nacional tienen que ver con eso, con un Estado liberal que empieza a hacerse cargo de la educación como un proyecto de Estado, y previamente pues había otros elementos de la educación controlados por la Iglesia, pero además no se pensaba en una educación de cobertura nacional. No existía un sistema educativo como el que empieza a caminar justamente a partir de 1921. Es una historia sumamente compleja que ha tenido una serie de vaivenes a lo largo de más de un siglo, que sería importante que también se conociera porque las reformas educativas no son nuevas. Es propio de un Estado que está justamente ajustándose permanentemente, ajustando su sistema educativo, el hecho de que haya reformas permanentes, ¿no? Sí, entonces en ese sentido creo que es importante historizar a la educación que tenemos ahorita, no dar por sentado que bueno, todo el mundo va a la primaria, a la secundaria, así de forma inherente a nuestra existencia. Político. Es un proyecto político y por lo tanto hay que entenderlo de esa forma. Entonces bueno, vamos a una breve pausa, los invitamos a comentar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y también seguirnos en esas redes sociales y en las redes de Radio Ciudadana. Vamos a un corte. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Ciudadana 660, Radio Pública, estamos de vuelta aquí en Interruptus 660. Hoy conversamos sobre educación, libros de texto, historia y sobre si en los libros de texto quitaron las matemáticas. Ya ven que esa era una de las argumentaciones que se daban en contra de la nueva escuela mexicana en los libros de texto. Sin duda estuvo la discusión llena de fake news, pero como decimos aquí en Interruptus, la historia es una brújula para entender el presente. Y ya platicamos acerca del proyecto postrevolucionario, cómo nace la escuela bajo estos 3 pilares plasmados en el artículo 3 constitucional, y si bien estos existían desde mediados del siglo XIX, pues se hicieron realidad hasta que se funda la Secretaría de Educación Pública en 1921, y de ahí para todo el resto del siglo XX hubo varias reformas. Yo creo que de las más importantes, la que ya nombramos, la educación socialista cardenista, pero también, por ejemplo, con la titularidad de Narciso Basols en la Secretaría de Educación Pública, hubo pues la propuesta de hacer por primera vez educación sexual en las escuelas, y eso fue un gran escándalo. Y también tenemos otro, momento muy importante, que fue el periodo de Jaime Torres Bodet al frente de la SEP, quien crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito a finales de los años 50 y comienzan a repartirse a partir de 1960, y pues de ahí para acá los libros de texto son una herramienta fundamental para los materiales didácticos. Yo creo que también el neoliberalismo lo que dejó pues fue una educación basada en estos valores del mérito, de la competencia, y pues ahí hay varias reformas que Misael yo creo que nos puede platicar un poco más acerca de ellas. Justamente estas últimas reformas creo que son muy importantes para entender el plano en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Insisto nuevamente, son las y los docentes quienes iniciaron la discusión sobre las reformas educativas, porque son
son ellas y ellos quienes están frente a grupo, quienes tienen que adecuarse. Y pues yo creo que algo muy importante es que tanto docentes como especialistas han señalado la preocupación y el descontento de las constantes reformas a la educación. Eso habla justamente de que tanto en materia curricular como en materia administrativa, los gobiernos neoliberales pues no tenían una idea clara de un proceso educativo. El hecho de que hubiera cambios que no permitían que las reformas llegaran a implementarse cuando venía una nueva reforma hasta la actualidad, creo que habla justamente de que es necesario y urgente fortalecer el sistema educativo en nuestro país. Y bueno, finalmente algo que comentaba antes del corte es que la educación siempre es dinámica, el conocimiento y el proceso educativo es algo que se mantiene abierto, y en la medida en que los sistemas de gobierno van implementando estas reformas tienen que ver más bien con una adaptación de las nuevas necesidades, de las nuevas formas de educación, y no solo, digamos, una serie de reformas que son de maquillaje, que fue lo que pasó justamente durante los sexenios pasados, en donde las reformas educativas pues justamente iban más ligadas al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, a pruebas estandarizadas que no tenían nada que ver con la realidad mexicana. Y yo espero que la llamada nueva escuela mexicana tenga que ver justamente con esto. Se ha hablado de que esta nueva reforma fue implementada a partir de una serie de discusiones y reuniones que tuvieron con docentes. En teoría está pensada a partir de las distintas y muy diversas realidades mexicanas en todo el país, que hablarían pues de un sistema educativo que empezaría quizá por primera vez en su historia a incorporar las necesidades de la población en México. Pues sí, yo, fíjense, no estoy tan segura de cuál ha sido históricamente la influencia del magisterio y de los docentes. Yo recuerdo con Enrique Peña Nieto, pues ellos fueron los que se plantaron en el Zócalo, fueron la vanguardia de oposición a la reforma educativa, de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto. Entonces, lo que sí observamos ahora es que se les incorpora a los profesores, por ejemplo, en la elaboración de los libros de texto. ¿Cómo te iba con las matemáticas a ti, Emiliano? No, y con eso que ya las van a quitar de los libros de texto. A mí sí me hacía un paro, la verdad, ¿eh? A mí sí me están alivianando. Que quiten las matemáticas. Sí, no, pues obviamente tiene que ser una educación más, integral, pues, y obviamente que responda a las necesidades de su contexto. Me llama mucho la atención eso porque pienso justo en la educación cardenista, la educación socialista, que me parece que también respondía un poco a eso, ¿no? Recuerdo en algún momento revisar los libros de texto de la educación socialista y era un poco eso, como los manuales para los profesores, como bueno, adáptate a la circunstancia en la que te encuentras, un poco como desarrollar este pensamiento significativo para los alumnos, no abstraerlos del lugar en el que se encuentran, sino que al final en el medio en el que se encuentran se puedan incorporar y actuar. Y además algo muy importante de la época es que, pensando en el México posrevolucionario, el proceso educativo justamente estaba pensado para formar cuadros revolucionarios. Exacto. ¿No? Si uno ve la gráfica de la revista del Libro Rural, por ejemplo, que es una revista fantástica, si el presidente nos está escuchando, ojalá que reediten esa revista, porque la verdad creo que vale mucho la pena, e inclusive creo que varios aspectos de la revista podrían ser muy vigentes hoy, ¿no? Es decir, pensar a la educación como un elemento de formación de una ciudadanía que estaría fortaleciendo al propio movimiento revolucionario, ¿no? Fíjate que también pensaba en la escuela moderna, que es una escuela anarquista que surge en Barcelona y que se integra aquí en México con la Casa del Obrero Mundial durante la Revolución Mexicana. Es muy similar, obviamente está enclavada en el positivismo de la época, muy evolucionista, en el sentido como de la educación te va a servir para superarte y tu cerebro casi va a crecer, ¿no? Pero al final... Como ese meme que tiene la cabeza. Sí, exacto. Pero al final de lo que se trata es también de formar a los trabajadores, ¿no? Darles una educación a los trabajadores. No pensar que la educación solamente es de las élites, sino ahora sí que del pueblo, de la gente que está, de la clase trabajadora, pues. Y sobre eso que dices, es bien importante también verlo históricamente, porque cuando decimos que los proyectos educativos son proyectos políticos, tiene que ver con qué nación están proyectando. No es casualidad que las mujeres hayan sido las últimas en ingresar a las escuelas, porque, pues pensémoslo, en el siglo XIX una mujer letrada pues era una mujer peligrosa, ¿no? Que tiene que andar sabiendo leer y escribir. Es más, se tiene registro de que en muchas escuelas se les enseñaba a leer, pero no a escribir. Es decir, podrías leer para conocer, por ejemplo, la Biblia, pero no escribir, porque eso pues ya no es una actividad propia de su sexo. Y así si nos vamos en las cifras,
en la historia, pues las mujeres fueron marginadas y eso tiene que ver con que se les consideraba pues que su labor estaba únicamente dentro del hogar. Entonces también el proyecto masivo de educación, que podemos hacerle muchas críticas y se le han hecho también por el proceso de eliminación de las lenguas originarias en nuestro país, es decir, de hispanización, que sí es una realidad, también lo que tiene es una homologación cultural, eso sí, pero que también, digamos, va como en el anhelo liberal de construir ciudadanía y de construir igualdad. Fíjate que también me quedé pensando en que esas conquistas son parte de distintas luchas que se dieron a lo largo del siglo XX, ¿no? Como la feminista. Como la feminista, por ejemplo, que fue integrada al Estado, pero también, por ejemplo, la educación rural, ¿no? Lo hablábamos ahorita con la revista del Maestro Rural, pero pienso también como en las normales rurales, ¿no? Uh-huh. Y la función social que tienen esas escuelas en sus localidades, ¿no? No es gratuito, por ejemplo, que varias de las guerrillas de Guerrero, las más importantes, la de Genaro Vázquez y la de Lucio Cabañas, nacieran en la normal de Ayotzinapa en Guerrero. Entonces, eso también es pensar que la educación es un factor de liberación intelectual, de transformación social, también de jerarquía social. Y los docentes son agentes de transformación. Exacto. Entonces, si bien esas luchas son integradas por el Estado postrevolucionario, también creo que vale la pena pensarlo tal vez fuera de un poco de esa lógica, ¿no? Obviamente siempre hay que dialogarlos porque son instituciones que son promovidas desde el Estado, pero también tal vez en lo regional. En lo regional y también lo que ha implicado, por ejemplo, la existencia de escuelas particulares, porque deben saber que esa lucha también la dieron las clases medias, también los sectores religiosos por poder impartir religión en las escuelas. Sí. Es algo que ahora observamos, pues que por eso se han opuesto en muchos momentos desde el conservadurismo a que existan pues un proyecto tan ambicioso de educación pública. Emiliano, como fue en escuelas privadas, por ejemplo, no sé si le tocó hacer honores a la bandera cada lunes. Cámara, me estás dejando mal, ¿eh? No, pero es que sí hay una diferencia. Por ejemplo, la educación que tenemos en las escuelas públicas es una educación castrense. Les guste o no, si tiene que ver con eso. Así quienes dicen militarización ahora de la vida pública, pues sepan que venimos de un estado revolucionario y que por eso también hay esos elementos. Un también soldado en cada hijo, te digo. Así dice nuestro himno. Bueno. Yo en los segundos que nos quedan quería añadir un dato que me parece muy revelador. El nivel educativo en México es de 10 años. Es decir, estamos hablando de una educación que está muy fortalecida en el nivel básico, pero el nivel bachillerato está abandonado. Entonces tendría que fortalecerse. Hasta ahorita no ha habido una reforma sustancial en bachillerato nacional. Tendría que fortalecerse esa parte para que el nivel educativo en nuestro país también aumente. Sí, están las becas Benito Juárez. ¿Cuándo habían tenido becas los estudiantes de educación media superior? Me refiero al sistema educativo, al plan de estudios, al modelo pero sí, modelo de educativo, quienes a la acceden pedagogía. también. De esta forma, queridos amigos de Interruptus 660, culminamos esta emisión en donde hablamos, debatimos, platicamos acerca de la educación en México, los nuevos libros de texto, la nueva escuela mexicana y hasta de las matemáticas. Muchas gracias, Emiliano. No, gracias a ustedes y bueno, siempre queda mucho por hablar. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero tenemos que terminar la emisión. Misa. Señor Imer, gracias. Muchísimas gracias por esta emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. También agradecemos a Juan Soto en controles técnicos y al buen Hernán Nájera en producción. Gracias y hasta pronto. Interruptus 660. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus 660. Pasado es presente.